Bienvenidos a Rotec, un día más. Hoy tenemos con nosotros a Esteban Rastrollo, director de consultoría y experto en soluciones financieras en EY. ¿Qué tal, Esteban? Muchas gracias por participar. Hola, buenos días, Rodrigo, y muchas gracias a ti por invitarme. Un placer estar contigo. Bueno, bienvenido. Y estos días queríamos comentar que vemos mucho nerviosismo en los comités de dirección de la mayoría de las compañías, comités excepcionales muchas veces, donde los CFOs se enfrentan junto a otros cargos del comité a diferentes retos que son cruciales ahora. ¿Cuáles son los principales retos que os estáis encontrando, Esteban? Ujú. Pues nosotros solemos agrupar los retos en tres tipologías distintas. En primer lugar, tendríamos un aumento en la complejidad de los requerimientos de información a los que tienen que hacer frente las empresas y más concretamente los directores financieros. Y ahí estamos incluyendo por requerimientos de información, por ejemplo, desde inversores que buscan más transparencia y visibilidad en el negocio, requerimientos de información que pueden llegar de las entidades financieras y que los solicitan pues, para poder tener acceso a nueva fuente de financiación, requerimientos de información que hagan las autoridades fiscales para todo el tema relacionado con impuestos y fiscalidad, o incluso requerimientos de información internos que desde la propia compañía pues, nos hacen las áreas de negocio para poder soportar la toma de decisiones relacionadas con el negocio. El segundo reto a los que tienen que hacer frente está relacionado con la operativa y es que en muchos casos para dar respuesta a esos requerimientos de información, la información desafortunadamente no está disponible o no está disponible con la estructura y la periodicidad que es necesaria para dar respuesta a esos requerimientos de información. Esto implica que muchas empresas pues, tengan que poner en marcha procesos manuales y como procesos manuales que son suelen tener dos características principales. Primero, que consumen mucho tiempo y segundo, que no están exentos del error humano. Y el tercer reto al que se suelen hacer frente estas empresas es un impacto financiero y un impacto en la tesorería derivado de la toma de decisiones que se hacen sin tener en cuenta una visión global en los impactos y tener en cuenta todas las consecuencias que esto puede tener en la organización. Por ejemplo, pues siempre nos gusta el ejemplo de un cliente con el que trabajamos en el que por el hecho de no tener una visión global de cuál era la posición de tesorería y las previsiones de tesorería en cada una de las unidades de negocio y en cada una de las sociedades, pues ante un descubierto que tuvo en una sociedad, fue a una entidad financiera y adquirió una póliza de crédito con los consiguientes costes que eso repercutía. Si hubiese tenido esta visión global, hubiese podido darse cuenta que tenía fuente disponible en otras áreas de negocio que podía haber utilizado para hacer frente a ese descubierto que tenía. Pues bien, es un ejemplo pues, de una decisión que se tomó, que por el hecho de no tener en cuenta una visión global de todos los impactos, pues podría haber supuesto un ahorro en los costes de esta compañía. Bueno, no son retos sencillos, Esteban. Además, hablamos de que eso, que se toman con prisa, ¿no? Y que muchas veces esas prisas pues inducen a errores. Son soluciones que se están tomando muy rápidamente y que se hacen a mano muchas veces por no tener tecnología. Pero ¿cómo puede la tecnología ayudar a resolver estos problemas? Es muy buena pregunta y una pregunta que además se hace en la mayoría de los clientes con los que trabajamos. Aquí lo que nos gusta decir siempre es que la inversión en tecnología se debe hacer no porque es una moda, porque estamos en la época de la disrupción digital, de la analítica avanzada y parece que todas las empresas tienen que ir a ello, sino que la tecnología tiene que verse pues igual que cualquier otra inversión de la que yo espero obtener un beneficio o un retorno de dicha inversión. Entonces, en ese sentido, yo planteo la pregunta, ¿qué pasaría con los tres retos que hemos planteado en el apartado anterior si tuviésemos una solución que nos permita tener acceso a la información casi en tiempo real y que además nos provea las capacidades analíticas necesarias para poder analizar y simular distintos escenarios de negocio? Pues la verdad es que los tres retos que hemos comentado anteriormente se verían ciertamente beneficiados. Y por ponerte algunos ejemplos, en cuanto a los requerimientos de información, tenemos ejemplos de clientes que han reducido las penalizaciones y las multas fiscales, así como el dinero que han destinado en asesores fiscales externos, por el hecho de que han tenido menos inspecciones y menos auditorías porque ya estaban presentando la información en plazo, forma y con el nivel de detalle necesario
de forma que no recurrían luego, no venían las autoridades fiscales luego pues, a hacer más preguntas, a hacer auditorías, etcétera, etcétera. Sí. El segundo reto que habíamos hablado, la eficiencia en el proceso. Pues aquí puedo poner un ejemplo de un cliente con el que trabajamos que invertía 16.000 horas al año en tareas relacionadas con la gestión de los precios de transferencia y las operaciones vinculadas. Uno de los ejercicios que nosotros solemos hacer en nuestros proyectos es, oye, medir cuánto era el tiempo que tú dedicabas antes de tener la solución tecnológica y el tiempo que dedicas ahora que tienes la solución tecnológica puesta en marcha. ¿No? Y en este caso en concreto estaban reduciendo 9.000 horas al año por el hecho de contar con una plataforma tecnológica que podía automatizar parte de las tareas que están realizando. ¿Esto qué implica? Pues que esas 9.000 horas que me estoy ahorrando en hacer tareas manuales, de cargar información de un sistema a otro, de revisar manualmente los datos, etcétera, son 9.000 horas que estoy dedicando a tareas de mayor valor añadido, como, oye, ¿cómo puedo optimizar mi cadena de valor o mi tipo fiscal efectivo si en lugar de hacer las transacciones de esta manera las hago de otra forma? ¿Vale? Y ponemos el foco en valor y no en tareas transaccionales. Claro, claro. Y luego, el tercer pilar que comentamos antes, el impacto, o el tercer reto, el impacto financiero o el impacto en tesorería, que tenía la toma de decisiones sin visión global. Aquí, por ejemplo, pues podemos poner también otro ejemplo de un cliente que teníamos en el que tenía operaciones transfronterizas y estas operaciones transfronterizas tenían unas tasas aduaneras en base a los precios de transferencia que esa compañía había definido en su presupuesto. Al finalizar el ejercicio, ese precio de transferencia o ese precio tenía que haber sido menor, con lo cual estaba derecho a solicitar una devolución de las tasas aduaneras que habían pedido. Pues bien, las autoridades aduaneras le decían, oye, no tienes la información con el nivel de detalle o la granularidad necesaria Claro. para que yo tenga una evidencia que efectivamente has estado pagando más tasas aduaneras de las que de verdad deberías haber pagado. Y en este caso, en este cliente, estábamos hablando de 6 millones al año que no era capaz de recuperar por el hecho de no tener la información con el nivel de detalle y la granularidad necesaria. Entonces, por resumir, Rodrigo, como podrás ver, si tenemos en cuenta la reducción en el riesgo de no cumplimiento que tenemos en los requerimientos de información, la ganancia que tenemos en eficiencia operativa y el hecho de dedicar más tiempo a tareas de más valor. Y luego el hecho de no tener ningún impacto financiero por las decisiones que estoy tomando, si sumamos esas tres palancas, tenemos que en la mayoría de los casos tenemos un payback de inversión en tecnología en el primer año de adopción de esta tecnología. Es un mensaje, yo creo, muy potente y muy interesante para muchas de las compañías. Sin duda lo es, porque es que hemos hablado de, bueno, pues ser eficientes, de emplear mucho tiempo del que se va a ahorrar ahí en otras tareas de valor añadido y sobre todo que es que reducimos mucho el riesgo de tomar malas decisiones, porque lo está haciendo Efectivamente. una solución específica y no una persona con el riesgo de error humano que hay. Bueno, parece que tenéis la solución bastante bien identificada, pero bueno, hemos hablado de inteligencia artificial, de machine learning, algoritmos, ciertamente suena un poco complejo de implementar todo esto, pero sin embargo nos acabas de decir que el retorno lo vemos en un año. Entonces, ¿cuánto se tardaría en tener esto funcionando? Porque creo que es lo que les va a importar a las compañías y bueno, ¿cómo es tan rápido o por qué es tan rápido implantar algo que resuelve un problema que a priori es tan complejo? Aquí en ese sentido he de decir que las nuevas tecnologías ayudan mucho. La facilidad de implementación de las tecnologías más modernas que están ahora disponibles en el mercado ayudan mucho en ese sentido. No son tan intrusivas o son preparadas pues, para poder implementarse de forma ágil y poder ir implementando pues, poco a poco funcionalidad pues, para no tener que pasar mucho tiempo hasta que ya empieces a tener ciertos beneficios. En ese sentido, nosotros para implementar estas plataformas seguimos un enfoque que está basado en tres capas o tres tipos de tecnologías. En primer lugar, ponemos lo que llamamos es un agregador de información. Desafortunadamente, la información en la mayoría de las compañías no está centralizada en un único sistema, un único ERP donde podamos extraer todos los datos, sino que en la mayoría de los casos pues hay distintos ERPs, pues uno en cada país, uno en cada área de negocio, y además hay información que necesitamos para nuestros modelos que no están disponibles en los sistemas. Entonces necesitamos de un agregador de información que nos permita extraer la información de todas las fuentes de datos, ya sea sistemas ERP, ya sean hojas Excel, ya sean
otros sistemas de nicho que puedan tener, cargarla y darle la forma y la estructura que nosotros necesitamos para nuestro modelo en concreto. En segundo lugar, por encima de esto, lo que ponemos es un motor de cálculo multidimensional, que es el lugar donde configuramos todas las capacidades analíticas, las reglas de reparto, los cálculos, etcétera, para poder tener pues, la información con el detalle que necesitamos para poder analizarla, ¿no? Y por último, por encima de ello, lo que ponemos es una capa de visualización avanzada, porque esto no solo consiste en tener la información con la menor granularidad posible para poder analizarla, sino también se trata de sacar partido a esa información y esos datos. Entonces, para ello lo que ponemos por encima es una capa de Business Intelligence, donde podemos definir informes interactivos y navegables que nos permitan tener acceso pues, a la información relevante a través de indicadores, KPIs, etcétera, etcétera. Y esas serían las 3 capas que aplicamos, independientemente sea un proceso en el ámbito fiscal, de control de gestión o de las finanzas, sigue esta misma estructura, este mismo patrón que he comentado. Bueno, pues veo que lo tenéis, que es rápido porque lo tenéis bastante avanzado. Bueno, pues muchísimas gracias, Esteban, por explicarnos lo que está ocurriendo hoy en día en las compañías y gracias también por conectarte a nuestro canal. Un placer, Rodrigo. Muchas gracias a ti. Espero que todo vaya bien. Y vosotros ya sabéis, suscribiros para no perderos ninguna. Hasta la próxima.